Hola, hola, hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. CU Superíndice 3 Moestu N hoy. Espero que increíbles, llenos de energía y listos para un chismecito jugoso, porque hoy, amigo, hoy vamos a hablar de Hande Erupar Rafael. La mismísima actriz turca que nos tiene a todos enamorados con su talento y su belleza. Últimamente las redes sociales han estallado con rumores de una posible ruptura entre Hande y su pareja, Hakan Sabank. Ya saben, CU Superíndice 3 mo son las cosas en el mundo del espectáculo, un comentario a Q, una foto mal interpretada a Yu y boom. Ya tenemos una tormenta de especulaciones. Pero hoy, vamos a ir mun ese Ayu de los rumores, vamos a analizar la situación Superíndice 3N, vamos a ver Q copyright hay de cierto en todo esto y, lo mu ese importante, vamos a escuchar a Hande porque ella misma ha salido a hablar. Asu que prepun rense un cafecito, a como Superíndice 3 des bien, porque esto se va a poner interesante. Y antes de que me olvide, si son nuevos por AQ, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ya saben que me encanta traerles toda la información Superíndice 3N sobre sus celebridades favoritas, desde chismes jugosos hasta análisis profundos de sus carreras. Asu que suscríbanse y sean parte de esta comunidad. Ahora vamos a sumergirnos en el mundo de Hande Erupar Rafael y a descubrir la verdad de de estos rumores de ruptura. Como les deco, las últimas semanas han sido un torbellino de información Superíndice 3N, o mejor dicho, desinformación Superíndice 3N, en torno a la relación Superíndice 3N de Hande Erupar Rafael y Hakan Sabank. Los tabloides turcos, y no solo ellos, han estado publicando artículos insinuando que la pareja podría estar pasando por un momento difícil, incluso llegando a hablar de una separación Superíndice 3N definitiva. ¿De du Superíndice 3N surgen estos rumores? Bueno, como siempre de varias fuentes, pero antes de entrar en eso, vamos a recordar un poquito que copyright ne son Hande y Hakan, para los que a lo mejor se perdieron el principio de esta historia de amor. Hande Erupar Rafael, nuestra protagonista, es una actriz y modelo turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. Su talento y su belleza la han convertido en una de las figuras populares del espectáculo en Turquía y Ayu. La hemos visto brillar en series como Asklaftan Anlamaz, El amor no entiende de palabras, que la catapultó Superíndice 3 a la fama internacional, y recientemente en Senkal Kapm, Llamas a mi puerta, donde su química con Kerem Bürsin, que también copyright dio mucho de copyright hablar en su momento, la consolidó Superíndice 3 como una de las actrices queridas. Su carisma es innegable y su carrera sigue en ascenso con proyectos emocionantes en el horizonte. Además es una influencer con millones de seguidores en redes sociales, donde comparte momentos de su vida personal y profesional, conectando de una manera muy especial con sus fans. Hakan Sabank, por otro lado, proviene de una de las familias influyentes y adineradas de Turquía. Los Sabank son conocidos por sus vastos negocios en diversos sectores, desde la industria hasta las finanzas, y Hakan, aunque se mantiene en un perfil relativamente bajo en comparación Superíndice 3N con Hande, es una figura prominente en el mundo empresarial. Se le describe como un hombre inteligente, ambicioso y con una gran visión Superíndice 3N para los negocios. A pesar de su origen privilegiado, Hakan ha trabajado duro para labrarse su propio camino, y ha demostrado ser un hombre con mucho potencial. Su relación Superíndice 3N con Hande ha llamado la atención Superíndice 3N precisamente por esta combinación Superíndice 3N de mundos, el del espectáculo y el de los negocios de alto nivel. Ahora volviendo al tema central de este chismecito, ¿de du Superíndice 3N surgen estos rumores de ruptura? Bueno, como siempre, de varias fuentes. Primero se empezaron a notar ciertas ausencias. Hande y Hakan, que solían ser muy activos en redes sociales compartiendo fotos juntos y dándose comentarios más menos osos, de repente dejaron de hacerlo. Esto, obviamente, encendió Superíndice 3 las alarmas de los fans observadores, quienes rápidamente comenzaron a especular sobre una posible crisis en la relación Superíndice 3N. Y ojo a Q, porque no solo hablamos de fotos random. Hablamos de viajes románticos compartidos en Instagram Stories, de comentarios de corazones y emojis enamorados en cada publicación Superíndice 3N, de una interacción Superíndice 3N constante que hace evidente que estaban muy conectados. De repente, desapareció Superíndice 3 todo. Como si de un día para otro se hubieran olvidado el uno del otro.
Y ya sabemos CU superíndice 3 Mo son las redes sociales, cuando el silencio es la norma, las alarmas se disparan. Luego aparecieron unas fotos de Ande en una fiesta sin Akan. Ya su copyright, una foto no dice nada, pero en el mundo del espectáculo, una simple imagen puede generar un huracán de rumores. Los medios aprovecharon esta situación superíndice 3N para alimentar a UNMUNDS la incertidumbre, sugiriendo que la ausencia de Akan podría ser una seu más menos al de que las cosas no estaban bien entre ellos. Y no era cualquier fiesta, amiga. Era un evento importante, lleno de celebridades y figuras públicas. Se esperaba que Ande asistiera con Akan, como suelen hacer en este tipo de ocasiones. Su ausencia fue muy notoria y obviamente alimentó superíndice 3 las especulaciones. Los medios no tardaron en publicar artículos con titulares como «Du superíndice 3 de estu, Akan», o «Ande eru párrafo el acude sola a fiesta, se avecina la ruptura». Ya saben, la carnaza de siempre. Y por último pero no menos importante surgieron fuentes cercanas a la pareja, que como siempre, prefieren permanecer en el anonimato, y que afirmaban que Ande y Akan estaban teniendo problemas de agenda debido a sus apretadas agendas laborales. Según estas fuentes, la falta de tiempo para compartir juntos habrá provocado tensiones en la relación superíndice 3N, llevándolos a considerar una posible separación superíndice 3N. Estas fuentes cercanas son el pan de cada día de los tabloides. Son la excusa perfecta para publicar cualquier rumor sin tener que dar la cara. Y seamos sinceros, muchas veces son inventadas o exageradas. Pero en este caso, la teoría de las agendas apretadas tiene cierto sentido. Ande estuvo en pleno auge de su carrera, con rodajes, eventos y compromisos publicitarios que la mantienen muy ocupada. Akan, por su parte, también copyright N tiene una agenda muy exigente en el mundo empresarial. Era plausible que la falta de tiempo para compartir juntos estuviera afectando su relación superíndice 3N. Pero, ¿qué copyright hay de cierto en todo esto? ¿Es verdad que Ande eru párrafo el y Akan sabancan roto? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque Ande eru párrafo el, cansada de tanto rumor y tanta especulación superíndice 3N, decidió superíndice 3 romper el silencio y hablar directamente con sus fans. En una reciente entrevista, Ande fue preguntada directamente sobre los rumores de ruptura. Y su respuesta a amigas y amigos fue clara y contundente. Ande negó superíndice 3 categu superíndice 3 ricamente los rumores de separación superíndice 3N, afirmando que ella y Akan estu, N muy felices juntos y que su relación superíndice 3N estu mu ese fuerte que nunca. No solo eso, sino que también copyright N aún más menos adiu superíndice 3 que se sentó molesta por la forma en que los medios estaban manejando la situación superíndice 3N, insinuando que estaban inventando historias para generar clics y ventas. No entiendo de du superíndice 3 de sacan esas cosas, dijo Ande con una sonrisa. Akan y yo estamos muy bien. Estamos muy enamorados y disfrutando mucho de nuestra relación superíndice 3N. Es cierto que ambos tenemos agendas muy ocupadas, pero siempre encontramos tiempo para estar juntos y para apoyarnos mutuamente. Ademún S compartió superíndice 3 algunos detalles sobre CU superíndice 3 Moaquan para mantener viva la llama del amor a pesar de sus apretadas agendas. Mencionó superíndice 3 que intentaban planificar escapadas románticas siempre que podían, que se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales y que, sobre todo, se comunicaban mucho para entender las necesidades del otro. Ande también copyright N aprovechó superíndice 3 la oportunidad para pedir a los medios de comunicación superíndice 3N que sean responsables con la información superíndice 3N que publican, ya que los rumores falsos pueden dar más menos mucho a las personas y a sus relaciones. Entiendo que mi vida personal interese al público, pero creo que es importante que se respeten los límites y que se verifique la información superíndice 3N antes de publicarla, aún más menos adiu superíndice 3. Hizo un llamado a la empatía y al respeto, recordando que detrás de cada titular hay personas reales con sentimientos. Asu que aún lo tienen, amigas y amigos. Ande eru párrafo él ha hablado y ha dejado claro que los rumores de ruptura son completamente falsos. Ella y Akan Sabank siguen juntos, felices y enamorados. Y esto nos demuestra una vez más que no podemos creer todo lo que leemos en Internet. Pero ayuda de la respuesta de Ande.
Creo que es importante reflexionar sobre CEU superíndice 3 mo. Los medios de comunicación superíndice 3N y las redes sociales pueden llegar a influir en la percepción superíndice 3N que tenemos de la vida de las celebridades. A menudo nos dejamos llevar por los rumores y las especulaciones, sin pararnos a pensar en el daño más menos o que podemos causar a las personas involucradas. Es como si View Copyright ramos sus vidas como un reality show, olvidando que son seres humanos con sentimientos y que sus relaciones son tan complejas y vulnerables como las nuestras. Es fácil caer en la trampa de creer todo lo que vemos en Internet, pero es fundamental recordar que no todo lo que se publica es verdad. Muchas veces, los medios de comunicación superíndice 3N utilizan la información superíndice 3N de manera sensacionalista para atraer la atención superíndice 3N del público sin importarles las consecuencias que esto pueda tener. El amarillismo y la falta de ética son problemas muy comunes en el mundo del periodismo del corazón superíndice 3N, y es importante que como consumidores de información superíndice 3N seamos conscientes de ello. Por eso es importante ser críticos con la información superíndice 3N que consumimos y no dar por sentado que todo lo que leemos o vemos es cierto. Antes de compartir un rumor o una especulación superíndice 3N, debemos preguntarnos si tenemos pruebas de que sea verdad y si estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de las consecuencias que pueda tener nuestra acción superíndice 3N. Es muy fácil difundir información superíndice 3N falsa en las redes sociales, pero las consecuencias pueden ser devastadoras para las personas involucradas. En el caso de Anderu Rafael y Akan Sabank, los rumores de ruptura han demostrado ser falsos. Pero, ¿cuántas veces hemos visto rumores similares que han resultado ser ciertos? ¿Cuántas relaciones se han visto afectadas por la presión superíndice 3N mediática y las especulaciones del público? La vida de las celebridades está constantemente bajo el escrutinio público, y esto puede generar un copyright enorme en sus relaciones. Es importante recordar que las celebridades son personas como nosotros, con sentimientos y emociones. Tienen derecho a su privacidad y a que se respete su vida personal. No podemos juzgarlos ni criticarlos basándonos en rumores y especulaciones. Es fundamental recordar que no sabemos todo lo que pasa detrás de CEU maras y que las apariencias engau más menos han. Asu que la superíndice 3 sima vez que veas un rumor sobre una celebridad, View Copyright salo 2 veces antes de compartirlo o de creerlo. Recuerda que detrás de cada noticia hay personas reales que pueden verse afectadas por tus acciones. Seamos muy responsables con la información superíndice 3N que consumimos y compartimos, y contribuyamos a crear un entorno muy respetuoso y empático en las redes sociales. Al final, todos queremos ser tratados con respeto y dignidad, independientemente de nuestra profesión superíndice 3N o de nuestra fama. Volviendo al caso de Ande, lo que me parece muy destacable es su valentía al salir a hablar y desmentir los rumores. No todas las celebridades se atreven a hacerlo, ya que a menudo prefieren mantenerse al margen de la copyright mica y dejar que los rumores se disipen por sí solos. Pero Ande decidió superíndice 3 tomar las riendas de la situación superíndice 3N y defender su relación superíndice 3N, demostrando que no estuvo dispuesta a permitir que los rumores falsos afecten su vida personal. Su actitud es un ejemplo de empoderamiento y de defensa de la verdad. Esta actitud de Ande es un ejemplo para todos nosotros. Nos enseña más menos a que no debemos tener miedo de alzar la voz y defender lo que creemos, incluso cuando enfrentamos la presión superíndice 3N de los medios de comunicación superíndice 3N y las redes sociales. Nos muestra que la verdad siempre prevalece y que no debemos permitir que los rumores falsos nos definan. Además, nos recuerda la importancia de ser autocopyrighticos y de no dejar que la opinión superíndice 3N pública nos dicte CEU superíndice 3 mo debemos vivir nuestras vidas. En resumen, en este vídeo hemos analizado los rumores de ruptura entre Anderu Rafael y Akan Sabank, hemos escuchado la versión superíndice 3N de la propia Ande, quien ha desmentido Categu superíndice 3 ricamente los rumores, y hemos reflexionado sobre la importancia de ser críticos con la información superíndice 3N que consumimos y compartimos en las redes sociales. Hemos visto CEU superíndice 3 mo. Los medios de comunicación superíndice 3N pueden manipular la información superíndice 3N para generar titulares sensacionalistas, y CEU superíndice 3 mo. Esto puede afectar la vida de las celebridades. Y sobre todo hemos aprendido la importancia de ser responsables con la información superíndice 3N que compartimos y de no creer todo lo que leemos en Internet.
Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. Recuerden que mi objetivo es traerles información superíndice 3N veraz y entretenida sobre sus celebridades favoritas, siempre con respeto y responsabilidad. Quiero que este canal sea un espacio donde podamos compartir nuestra pasión superíndice 3N por el mundo del espectáculo, pero siempre desde una perspectiva crítica y respetuosa. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué copyright opinan de toda esta situación superíndice 3N? ¿Creen que los medios de comunicación superíndice 3N deberían ser responsables con la información superíndice 3N que publican? ¿Creen que las celebridades tienen derecho a una mayor privacidad? Me encantaría leer sus opiniones. Y si tienen alguna otra sugerencia para futuros vídeos, no duden en dejarla en los comentarios. Y antes de despedirme los invito a darle like a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares para que también copyright N se enteren de la verdad sobre Andereu Rafael y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Estoy trabajando en muchos proyectos emocionantes para el canal, así que no se los pueden perder. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós superíndice 3S.